Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas saludos a todos. Nosotros tenemos una dificultad. Yo sé que algunos de ustedes la tienen porque algunos me han escrito y me han dicho, profe, yo no entiendo bien lo que es la regla del octeto y el diagrama de Lewis. El diagrama de Lewis. Es decir, esa parte me han escrito algunos como que no la entienden. Lo que es regla de octeto, diagrama de Lewis y lo que son los enlaces químicos. Es decir, ¿cuándo es que se da eso de los enlaces químicos y del octeto? Ahora bien, voy a explicar eso lo más simple posible para que ustedes lo entiendan. La regla del octeto dice que cuando se forman los compuestos químicos, no cuando se forman los elementos químicos, sino cuando dos elementos químicos se unen para formar un compuesto. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, poneme de este lado, si yo tengo, por ejemplo, el hidrógeno solo, él por sí solo no es un compuesto, él es un elemento químico. Por tanto, él no necesita, yo no necesito saber la estructura de él, pero la puedo saber también para yo formar un compuesto con él. Ahora, ¿con qué se forma la regla del octeto y los enlaces químicos? Le explicaban a ustedes que tenían que ver la configuración electrónica del carbono y que tenían que ver la configuración compuesta, la configuración electrónica del oxígeno, y que a partir de ahí, con los electrones de valencia, determinaban cuál era que iba a ser la forma del octeto. Por eso digo que el octeto. Pues eso así es muy complicado, ¿de acuerdo? Vamos a explicarlo de un modo simple. Por ejemplo, yo tengo el agua. Vamos a poner este como ejemplo, H2O. Yo necesito buscar el octeto del H2O. Dice la regla para octeto, la más simple, que yo elijo como átomo central a uno de ellos dos y alrededor pongo al otro. Yo voy a elegir como átomo central al oxígeno. El oxígeno se encuentra en la columna en números romanos, cuidado con eso. En la tabla periódica, en el bloque P, allá en el bloque P, en la tabla periódica allá, encima de esas columnas, columna está en el siguiente orden, columna 3, 4, 5, 6, 7, y se va así hasta llegar a los, sería columna 5, 6, y esta sería la columna 7. Bien, está feo eso ahí, pero no importa. Esos números romanos que están ahí, a ustedes le explicaban que los electrones de valencia se encontraban sacándolo de la configuración electrónica. Pero así es un poco complejo. ¿Cuáles son los electrones de valencia que tiene cada elemento químico en la tabla periódica? Bien, para buscarlo más rápido, lo que hacemos es que elegimos como electrón de valencia el número romano que está encima de la columna. Por ejemplo, el oxígeno tiene como 6 electrones. En la columna 6 está el oxígeno. Él tiene 6 electrones de valencia. Ahora, ¿cómo se representan los electrones de valencia? Se representan con puntos. En el caso del oxígeno, yo le pongo 6 electrones de valencia y yo lo ubico en pares. Lo puedo poner solo si no son muchos. Y yo tengo ahí 6 electrones. Pero me conviene ponerlo aquí. Venlo aquí. Yo pongo 6 electrones de valencia. ¿Qué yo hago con el hidrógeno? Para representar la regla del octeto y la estructura de Lewis, se lo pongo al lado. Hay 2, coloco 2. El hidrógeno se encuentra en la columna 1. ¿Qué significa eso? Que él tiene un solo electrón de valencia. Si miro el número romano del hidrógeno en el bloque S, él solo tiene un electrón de valencia. Entonces yo le pongo un punto. Y le pongo un punto. Si quieren pueden hacer esto también. Podemos hacer esto para que se vea mejor eso que va a pasar de ese enlace que va a pasar ahí. Y hago esto. Y pongo un hidrógeno aquí, uno aquí. Y a este le pongo su electrón. ¿Qué es lo que ocurre en los enlaces químicos? Bueno, en los enlaces químicos lo que se da es lo siguiente. Se unen el hidrógeno, se unen estos dos electrones y estos dos. ¿Qué es la regla del octeto? Que al menos el átomo central, que fue el que yo elegí como átomo central,
llegue a tener hasta 6 electrones, hasta 8 electrones, perdón, octeto de 8. Y lo cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los 6 que él tenía. Como se unieron esos dos, ahora completa 8 electrones. ¿Qué significa eso? Que ya tiene 8. Y eso era lo que yo quería. Ahora, ¿cómo se representa eso? Eso se representa así también. El oxígeno, el hidrógeno. Vamos a ver el enlace que se dio. Se unieron esos dos electrones. Se representan con una raya. Se unieron estos dos y se representa con una raya. Esos electrones de arriba quedan representados así. ¿Cómo lo vamos a ver? Sin mucha complicación, así. Así se representa un enlace químico. Un solo enlace, una sola rayita. Y esos puntos se transformaron en esas rayitas. A eso se refiere la regla del octeto y los enlaces que se producen en la regla del octeto. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a borrar este. Cualquier cosa vuelven atrás, los revisan y eso. Vamos a hacerlo con el carbono, con el metano. Elijo como él, al átomo central a él. Él tiene 4 electrones. 1, 2, 3 y 4 electrones. Es el carbono. Estoy haciendo el gas metano, ese compuesto. Le pongo un hidrógeno aquí. Son 4. No, voy a ponerle 4. Son 4. Le pongo otro hidrógeno aquí. Ahí lo representé. Voy a ponerle los electrones de valencia. Él está en la columna 1, por eso le pongo un punto. Ese es el punto del hidrógeno. Y se representa ahora sí. Y aquí se va a dar esto. Se une este con este, este con este, este con este, este con este. Y lo cuento. 2, 2, 2, 4. Ahí hay 8 electrones. Y ahí se da la regla del octeto. Al menos el átomo central alcanzó 8 electrones. Aunque el hidrógeno se estabilizara con 2, pero no va a pasar de ahí. Solo puede alcanzar 2. Entonces, pero el átomo central logró 8, que es lo importante, que al menos uno alcance la regla del octeto. ¿Cómo se representa eso? Se representa así. Esos puntos se transformaron en rayita, que es un enlace que se dio. Bien, veamos otro. Podemos ver otro ya para finalizar. Vamos a ver el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es NaCl. Vamos a elegir el que tenga más electrones de valencia. El cloro está en la columna 4. Por tanto, él va a ser el átomo central porque él tiene 7 electrones. Le ponemos 2 aquí, le ponemos 2 aquí y le ponemos 2 aquí. Le ponemos el sodio, la N mayúscula y la A minúscula. Y el sodio está en la columna 1, le ponemos un solo electrón. Aquí podemos hacer esto. Podemos poner un electrón aquí para no confundir ahí. 5 y 1, 7. Entonces se da esa unión. Él tenía 5, tiene 7, déjame ver. Perdón, así que va. 7, 6 y 1, 7. Entonces se da el enlace aquí y con ese él ganó 1, le quitó un electrón a este, él ganó electrón, entonces se transformó en 8. Entonces, ¿cómo se puede representar eso? Se puede representar Na, enlace, cloro. Y podemos poner aquí, un enlace aquí, una rayita aquí y una cosita así. Pero realmente como se ve es así. Y ya. Eso es regla del octeto y enlaces que se producen. Eso es eso. Tan simple como eso, no hay que complicarse mucho. Para usted hacer regla de octeto, un diagrama de Lewis, usted lo que tiene que hacer es ir a tomar una tabla periódica, revisar los números romanos que están encima y para saber cuáles son los electrones de valencia, simplemente busca el número romano. Si tiene un 4, ese elemento tendrá 4 electrones de valencia. Y será con lo que usted va a trabajar para colocarle los puntos a cada elemento del compuesto que se formó. Así que ya te saben, cualquier cosa me preguntan y